Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy, de la mano de nuestro presidente, el excelentísimo señor Don Elio Carpintero Capel. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos. Gracias a todos los académicos presentes y a ustedes, señoras y señores, que nos acompañan. Permítanme un saludo muy especial para todos nuestros participantes de la Universidad Católica Boliviana en San Pablo, en Santa Cruz, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, de la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador, y a los alumnos de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, del campus de Mongomo, así como a todos nuestros colegas que sabemos se conectan habitualmente desde fuera de España. Como decía, hoy tenemos la suerte de contar con la conferencia del profesor Eliodoro Carpintero, catedrático de Psicología y presidente de nuestra Academia de Psicología de España. El profesor Carpintero se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, donde también se doctoró, teniendo como director de tesis a uno de los padres de la psicología española, al profesor José Luis Pinillos. Su brillante y larga trayectoria docente comenzó como profesor ayudante y profesor adjunto en la Universidad Complutense. Después fue profesor agregado numerario en la Universidad de Valencia y ya en 1976 catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, posteriormente catedrático en la Universidad de Valencia, para volver en 1988 como catedrático a la Complutense y tras su jubilación en esta universidad ser catedrático de la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid. A lo largo de estos años de dedicación apasionada a la universidad, el profesor Eliodoro Carpintero ha desarrollado una prolífica y magnífica obra científica y académica que queda patente en los múltiples proyectos de investigación dirigidos, proyectos mayoritariamente en el ámbito de la historia de la psicología española, cuyas valiosísimas aportaciones ha difundido a través de más de 500 artículos científicos y capítulos de libros, amén de una treintena de libros, muchos de los cuales han sido manuales de referencia con los que nos hemos formado todos sobre historia de la psicología, generaciones y generaciones de psicólogos. Además, ha dirigido unas 50 tesis doctorales y entre sus doctorandos figuran profesores tan prestigiosos en la actualidad como los académicos José María Peiró y María Victoria Mestre. Además de esta fecunda labor investigadora y docente, ha sacado tiempo para realizar la siempre ingrata pero necesaria gestión universitaria, ocupando cargos de grandísima responsabilidad, entre los cuales cabría destacar que fue secretario, vicedecano, finalmente decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia, en la que también fue director de su departamento de Psicología General. Ha sido, además, vicerrector de investigación de la UDIMA y actualmente es director de la Escuela de Psicología José Germán de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que por cierto va ya por su 22ª edición. También ha ocupado puestos de responsabilidad en las más prestigiosas asociaciones nacionales e internacionales de psicología. Por ejemplo, ha sido presidente de la Federación Española de Asociaciones de Psicología, miembro del Comité Ejecutivo de la International Association of Applied Psychology o representante de España en la International Union of Psychological Science. Además, es miembro del comité editorial de un gran número de prestigiosas revistas científicas de psicología, españolas y extranjeras, entre ellas la Revista de Historia de Psicología, de la que también, por cierto, fue fundador. Por muy larga que sea su trayectoria científica y académica, parece difícil entender cómo ha podido llevar a cabo tantas actividades y hacerlas tan bien. Yo personalmente conocí al profesor Carpintero, no le conocía en su juventud, pero la verdad es que viendo su tenacidad actual, su incansable manera de trabajar, la verdad, por ejemplo, por nuestra academia, puedo comprender un poco mejor cómo ha sido capaz de compatibilizar todas esas actividades y esa magnífica labor investigadora, docente y académica a lo largo de toda una vida. Y otros también lo han visto, ya que, como no podía ser de otro modo,
Esta admirable trayectoria de Elio Carpintero ha recibido numerosísimos reconocimientos. Es doctor honoris causa por 3 universidades españolas: la Universidad de Valencia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad de Málaga, y por 2 universidades argentinas: la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y la Universidad de San Luis. Espero no dejarme ninguna. También es miembro de honor del Consejo General de la Psicología de España. Ha recibido el premio Ugarte de San Juan del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León. Es profesor honorario de diversas universidades extranjeras y, además de ser presidente de nuestra academia, es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, académico asociado de la Académie Royale de Belgique en la sección de Classe de Lettres, y académico correspondiente extranjero de la Academia de Ciencias de Lisboa, académico de honor de la Academia Europea y académico de honor de la Academia Jacobea. Madre mía, no sabemos, profesor, cómo le ha dado tiempo a hacer tantísimas cosas. En fin, señoras y señores, toda una vida dedicada a la psicología, que le ha convertido en el referente de la historia de la psicología en nuestro país y en el adalid de hacer esa historia más internacional. Es pues un honor y un placer presentarles a nuestro presidente, el profesor Elio Carpintero, y su conferencia titulada Mundo Digital y Psicología. Muchas gracias, profesor, cuando quiera. Buenas tardes, querida moderadora. Muchísimas gracias por esta presentación que sé que nace del gran afecto que nos tenemos y de la cantidad de horas que hemos estado trabajando por la academia, todo y yo y otros colegas, y eso aproxima y da familiaridad y también da un sentido de copertenencia a a los mismos intereses y a las mismas instituciones. Y muchas gracias a todos los aquí presentes, es particularmente a todos los amigos de nuestra academia, desde luego a todos los oyentes que están ahora en distintas universidades del mundo latinoamericano o del mundo de África, toda una riqueza de público que ha sido en gran medida obra de nuestra moderadora, que ha sabido acertar para darle a estas conferencias o charlas, como queramos, darles un alcance y darles una perspectiva que realmente resulta estimulante y a la vez, digamos, honrosa para la academia que ahora lo patrocina. Elegí el tema del mundo digital y la psicología española en el bien entendido caso de que estamos viviendo en un mundo digital. El mundo digital está en nuestros ordenadores, en nuestros teléfonos móviles, en Internet, está en las empresas que venden por Internet, etcétera, etcétera. Es decir, estamos viviendo una vida en donde el mundo digital, es decir, ese lenguaje binario que tiene como únicos elementos los ceros y los unos, es algo que transmite los sentimientos, que transmite necesidades, consejos, órdenes. En definitiva, estamos viviendo un nuevo mundo, una realidad histórica, social, en donde los computadores y las tabletas y los iPhone y los distintos teléfonos que funcionan con todo ello, y las redes sociales con las cuales muchas de las personas que me oyen sin duda participan en ellas y muy activamente, en dispositivos que hoy incluso se pueden utilizar y se pueden controlar mediante Internet, en lo que es el mundo técnico hoy dominado. Todo ello significa que estamos viviendo lo que muchos están llamando una cuarta revolución. He sabido que hemos tenido una serie de revoluciones. La revolución primera, que fue la de la máquina de vapor en el siglo XVIII,
Ya en el siglo XIX cambió el mundo extraordinariamente gracias a la electricidad. En 1950 o sus alrededores apareció la informática y la energía nuclear cambiando las cosas. A partir, recordamos, la aparición de las bombas atómicas y todo el cambio de funcionamiento en el mundo de las innumerables empresas y de los mundos militares. Y hacia el año 2000 nuestro mundo volvió a cambiar con el tema de que la digitalización traía a todos nosotros nuevas posibilidades de funcionamiento, nuevas posibilidades de conocimiento. En ese sentido, hay que decir primero que estamos, de alguna manera, dominados por los grandes números. Pienso que en una consideración muy sucinta, cuando se consulta en el World Meter, una entidad que está continuamente dando las mediciones de todo el mundo, incluso de los nacimientos, y está la rueda rodando continuamente porque en todas partes nacen niños y niñas, en este mundo de nuestros días hay cerca de más de 8.000 millones de personas y están casi, diríamos, casi el 70% está conectado de una forma o de otra con las redes donde estamos, el mundo digital, y lo tienen a su disposición con todo lo que ellos representan. Eso tiene una importancia extraordinaria porque en alguna medida lo que solemos llamar la globalización de nuestro mundo está aconteciendo precisamente gracias a un instrumento, gracias a un lenguaje, como es el lenguaje digital, y toda una serie de estructuras de ordenadores y de redes que hacen que estemos todos en casi continua comunicación, o por lo menos con la posibilidad de comunicarnos en tiempo absolutamente mínimo con personas que están en el otro, en las antípodas de donde nosotros nos encontramos. Y esto condiciona fundamentalmente también el mundo del trabajo, el mundo de la acción del hombre. Y recuerden ustedes que, aunque no todas las tesis marxistas tengamos que asumirlas, sí es cierto, sí parece cierto, que el marco de las condiciones materiales, el mundo de las condiciones del trabajo, es fundamental a la hora de constituir las distintas visiones, las distintas concepciones del mundo que representan las diferentes conciencias de los hombres que toman parte, que están en el mundo. Es decir, estamos en este sentido condicionados por nuestras capacidades de trabajo y también por nuestras capacidades de conocimiento. En ese sentido, nuestras posibilidades son incomparables con las que han tenido durante milenios los hombres, y en este momento todas las cosas que acontecen en nuestro mundo llevan una velocidad extraordinaria como nunca en la historia había ocurrido. Todo este cambio, que es un cambio de sociedad y un cambio histórico, todo ello impacta sin duda ninguna en las vidas de los hombres. Y todo lo que en el fondo impacta en las vidas humanas es hoy objeto, de una forma o de otra, de interés para la psicología. Tengan presente que ciertamente el mundo actual es un mundo básicamente cognitivo, es decir, son representaciones, son mensajes, son imágenes que se transmiten, que se elaboran, que se comparan, que se derivan. Todo ello va unificando al mundo, pero lo va unificando sobre unos saberes que son cuantitativamente inmensos y una capacidad de mantenimiento de las propiedades cualitativas exactamente también inmensas. Tengan ustedes presente que el ordenador tiene en estos momentos
un ordenador cualquiera, tiene acceso a un conocimiento a través de las redes y particularmente de Internet, a un conocimiento absolutamente enciclopédico. Hoy muchas de las cosas que queremos buscar no las vamos ya a buscar a las enciclopedias, las vamos a buscar en Internet. Y eso quiere decir que ahí está una fuente de conocimientos y una fuente de criterios con los cuales nosotros vamos a vivir. Y como eso es lo que vamos a saber, el criterio que vamos a adoptar y las posibilidades que tenemos para nuestras acciones, todo eso puede venir a través del mundo digital. Todas esas cosas son también precisamente las que interesan, las que han atraído y las que han preocupado a los psicólogos. Porque los psicólogos desde muy pronto empezaron a plantearse justamente el tema de cómo es la mente humana y cómo funciona la mente humana. Y la mente humana funciona ante todo conociendo y decidiendo. Y ahora tenemos en el marco digital todo un enorme conjunto de posibilidades para decidir y para saber. Eso quiere decir que en el mundo digital se han tenido inmediatamente que ir generando líneas, corrientes, temas, campos donde los distintos problemas que atraen el interés de los psicólogos venían a ser objeto de consideración. Y esa situación, evidentemente, podemos pensar, nos ha llevado a tener toda una serie de elementos que se han modificado, que se han enriquecido con las nuevas técnicas en el campo de la clínica, en el campo de la psicología educativa o en el campo de la psicología del trabajo. Muy rápidamente yo querría hacer algunas referencias y particularmente haciendo mención de algunos de los logros y de los avances que han tenido precisamente lugar en nuestro país, es decir, ejemplos españoles que son realmente en muchos casos de primera categoría. Empezando por el mundo de la clínica, el mundo de la psicología clínica ha estado evidentemente dedicado a atender a lo que es la salud mental, a lo que es el bienestar psíquico, a lo que es, diríamos, el autocontrol emocional y en muchos casos, diríamos, tratando de liberar a las personas de sus fantasmas, algunos de los cuales son sumamente comunes y generalizados, como es el fantasma de la ansiedad o como es el otro fantasma de la depresión. Hoy hay grandes cantidades de compañeros y de colegas y de conciudadanos nuestros que viven dominados por temas de depresión o por ansiedad o por temores. Y todo ello, en la definitiva, les lleva a requerir la ayuda del psicólogo que puede y está dispuesto a darle apoyo y darle, en la medida de lo posible, salida a su situación de inquietud. Esa situación, evidentemente, es y fue uno de los primerísimos líneas donde la psicología consiguió poner a pie en el mundo aplicado. La psicología había nacido primero como una pregunta de cómo es la mente, cómo pensamos, cómo sentimos, pero esas preguntas eran preguntas teóricas. Era la situación que hubo en los primeros laboratorios que dedicaron su tiempo y sus recursos al estudio de la mente humana, como los de Wilhelm Wundt en Alemania o el de William James en Harvard en Estados Unidos, y otros muchos que fueron inmediatamente creciendo. Pero fue en 1896, en 1896 y habíamos empezado a hacer psicología en 1879, hay que decir que con unos años de retraso empezamos a tener a psicólogos ocupados en problemas de tipo práctico y de tipo clínico. En 1896, un psicólogo americano muy conocido y, en cierto modo, padre de la psicología clínica, Leitner Whitmer, creó una clínica y puso una clínica en principio, y eso fue algo
muy general en lo que ocurrió después en todo el resto de la psicología, que vinieron a pedirle ayuda para que pudiera resolverse el problema de lectura o problemas de lenguaje de una niña de un colegio donde la maestra era discípula de Leitner Whitmer y la discípula vino a pedir ayuda al maestro porque su alumna no podía, no se manejaba con el lenguaje. Eso ha pasado una y otra vez. Ha pasado que gentes que tenían problemas vitales, gentes que tenían dificultades en su propia vida o la tenían en su entorno, algunos de las próximas personas de su mundo, estaban teniendo cosas y padeciendo problemas que se pensaba que tenían que ver con eso que los psicólogos estaban estudiando de cómo funciona la mente humana, cómo funciona la persona que aprende un lenguaje. Esa situación llevó a la creación en todo el mundo civilizado de grupos, de centros, de unidades dedicadas al cultivo de una psicología clínica, en muchos casos, primero infantil. Pasó en España. En España, a principios del siglo XX, hacia 1910-1914, la primera gran construcción política y gubernamental que se hace a favor, diríamos, de los temas de la psicología es la creación de un patronato nacional de anormales, es decir, tratando de poner remedios a tantos y tantas personas que tienen deficiencias de nacimiento, deficiencias de inteligencia, deficiencias de lenguaje, etcétera, etcétera. Y eso lo empezaron a ocupar el tiempo de los primeros psicólogos españoles. Y en ese sentido, nuestro fundador de psicología española, que fue el doctor Luis Simarro, que tuvo la primera cátedra de psicología que ha habido en España y una de las primeras que hubo en el mundo, el doctor Simarro, que era catedrático y además de psicología y era también psiquiatra, se tuvo que preocupar precisamente por ir creando toda una red de discipulado de personas que precisamente en muchos de los casos estaban tratando continuamente con niños porque eran o bien profesores de institutos o bien tenían vinculaciones con escuelas, etcétera, etcétera. Y uno de los primeros libros que hay en la literatura psicológica española y que tiene categoría de un gran manual es el que hizo en 1917 el doctor Gonzalo Rodríguez Lafora y publicó un libro que se llamaba Los niños mentalmente anormales. Todos estos términos se fueron después cargando de mal sentido, se fueron convirtiendo en objeto tal vez de palabra con la cual se insultaba al compañero o al amigo al que se le quería gastar una broma. Y todos esos términos han ido cambiando y hoy estamos teniendo con un real patronato de discapacidad. Hemos mejorado de palabras, pero estamos haciendo prácticamente unas cosas muy parecidas. ¿Qué es entonces lo que evidentemente se ha podido y se ha venido a hacer en el mundo de la clínica desde las capacidades digitales? Pues se han venido a hacer varias cosas fundamentales. Se ha venido a utilizar las capacidades del lenguaje y las memorias y de los ordenadores que son capaces de mantener y de consolidar información en grandes cantidades, elementos que permitieran al psicólogo dar un diagnóstico con una información suficiente en donde los elementos, los rasgos o los síntomas que tenía delante se pudieran comparar con la información amplia que el ordenador, que la memoria digital tiene de los distintos problemas de comportamiento o problemas de conocimiento de los niños. Y eso hace posible inmediatamente después una intervención y esa intervención va a ser en muchos casos una intervención que también va a ser digital, porque el medio que es el ordenador es algo que
en conexión con otros ordenadores, nos permite en un momento determinado estar compartiendo conocimientos, compartiendo sentimientos, compartiendo preguntas y cuestiones, como la que ahora estamos haciendo en este momento aquí a través de nuestro sistema de comunicación que ustedes y yo compartimos en estos instantes. Eso quiere decir que empieza a haber lo que muchos han llamado telepsicología, una psicología que se ocupa de tratar a distancia los problemas de los que los clientes se hacen solicitantes. Y también se ha utilizado para decir en algunos casos que con este modo la psicología tiene un camino abierto para la telesalud. Y la telesalud vendría entonces a ser una salud obtenida a través de los medios que las redes digitales hoy ponen a nuestro alcance. El problema que planteó el llevar los temas clínicos al mundo digital es, primero, la necesidad de organizar todas las cuestiones que una praxis organizada, una praxis ya establecida, en donde tiene que haber unos primeros contactos que conduzcan a un diagnóstico, que luego permitan presentar unas determinadas pruebas y esas pruebas confirmen o no nuestro diagnóstico y finalmente permitan aplicar determinados tipos de acción que el sujeto que nos está consultando pueda efectuar en sí mismo y le vayan transformando la situación psicológica en que se encuentra. Es decir, una posición en donde sea posible hacer una ciberpsicología o una psicología aplicada a través de los medios cibernéticos, eso evidentemente requeriría el establecer y tener una literatura suficientemente capaz de informar al profesional que entraba en ese tema, de manera que pudiera saber cómo se hace la sesión terapéutica, qué tipo de tratamientos puede tener y si son cortos o son largos, y cómo presentar los programas y cómo hacer las preguntas y cómo presentar algunas de las pruebas que serían interesantes obtener durante una sesión clínica, etcétera. Y hay toda una serie de gentes que en nuestro país, algunos de los trabajos organizadores que yo he podido encontrar, del profesor Peñate y otros colaboradores, han tratado de dar una sistemática a toda esa telepsicología clínica a la cual se tenía acceso. No, en nuestro momento tenemos ya una serie de centros y de personas perfectamente identificadas y perfectamente reconocidas, no solo en España, sino fuera de nuestro país, que son particularmente grandes especialistas en este tema. Pero yo no quiero que se pase por alto que hemos tenido un pionero muy curioso, muy interesante, hace ya muchos años, que publicó hacia los años 1980, 1985, una psicología y psicopatología cibernética, que fue un doctor había estado en la guerra civil, quedó marginado en cierto modo después del el término de la misma, pero el doctor Santiago Montserrat, que fue un psiquiatra catalán y que luego tuvo algunos de los grandes psiquiatras catalanes como discípulos, fue el primero que se preocupó por buscar lo que se estaba haciendo en Estados Unidos en temas de cibernética y en temas de manejo de una conexión entre los procesos psicológicos o psicopatológicos, particularmente los temas de esquizofrenia, de delirios y de neurosis, con procesos semánticos que los ordenadores evidentemente le podían ayudar a tratar
e incluso llegó a tener la idea de que era interesante la creación incluso de una asociación de cibernética médica. El doctor Santiago Montserrat ha quedado después orillado, la psicología tomó su camino, él era un psiquiatra, estaba en cierto sentido un tanto marginado, pero su obra atrajo el interés de algunos de los que han sido grandes profesores dentro de las propias facultades de psicología, como José María Costa o como Carlos Bayús, que fue catedrático de psicofisiología en la Universidad de Barcelona, etcétera. Pero ese primer punto ha sido después desarrollado con nuevas fuerzas, con nuevos alcances por algunas de las personas que han tenido una repercusión internacional. Me refiero principalmente a una colega de nuestra academia, una persona que ha tenido desde hace muchos años la preocupación de esta tele y ciberpsicología clínica, que ha sido la doctora Cristina Botella, catedrática en la Universidad Jaume I de Castellón, pero que además ha sido durante algún tiempo la presidenta de la Asociación Internacional de Ciberpsicología, Entrenamiento y Rehabilitación, que ha creado con compañeras suyas y discípulas suyas como Rosa Baños o Azucena García Palacios, han desarrollado grandes sistemas de programas para toda una serie de problemas, como por ejemplo en la depresión infantil, utilizando Internet en un programa que le pusieron como título Sonreír es divertido, o programas que tenían que ver con la depresión adulta, Smiling is fun, o trabajos que tenían que ver con el manejo de la realidad virtual, es decir, aquella realidad que, estando a través de la pantalla presente al paciente, al observador, presenta realidades que normalmente el que lo está contemplando no podría resistir, pero como se trata de una imagen en una pantalla, en ciertos momentos lo rechaza, pero en ciertos momentos lo puede tolerar. Con ello empieza toda una labor que ha sido enormemente importante, que es el tratamiento mediante las realidades virtuales. Realidades virtuales, como entienden ustedes, son aquellas de las cuales tenemos su virtualidad, es decir, en este caso, su imagen y sus movimientos y sus características, diríamos, dinámicas, como por ejemplo las culebras, como por ejemplo las cucarachas, etcétera. Toda una serie de cosas que a algunas personas se convierten en personas prisioneras dentro de su propia casa porque hay una cucaracha o porque han tenido, han pasado al lado de una culebra y no pueden resistir semejante experiencia. Para todas esas personas, el ver a esos organismos rechazables, repugnantes, funcionar en la pantalla, evidentemente les inquieta, pero les inquieta y pueden seguirlo viendo. Es decir, empieza un proceso de desensibilización ante esos estímulos que en principio no podrían soportar. Con eso hay toda una serie de colegas que están trabajando en esa desensibilización mediante realidades virtuales en Barcelona y en las Islas Baleares, etcétera, etcétera. En todo caso, incluso algunos especialistas han supuesto que podrían utilizarse ciertas pruebas, ciertos test que muestran y que detectan en qué medida hay rechazos para determinados tipos de estímulos. Hay un profesor americano, Lane, que hizo una escala y esa escala presenta estímulos aversivos, estímulos más o menos atractivos sexualmente, estímulos de muy diferentes, para tratar de ver en qué medida la persona es sensible o no, o en qué medida tiene una emocionalidad patológica o no. Y eso a través de un grupo, también precisamente funcionando en Castellón, de Javier Molto y sus discípulos, pues se ha incorporado a nuestro país y se han, por tanto, enriquecido los especialistas españoles
con métodos y con pruebas que pueden ser absolutamente decisivas para una operación a través del ordenador y a través de la pantalla de sensibilización o de atención a un paciente con una emocionalidad desquiciada. En ese sentido, tenemos que darnos cuenta de que hay a veces una serie de problemas que se resuelven mediante la pantalla del ordenador, pero también es verdad que toda una serie de investigadores han llegado a la conclusión de que eso que funciona para ciertas cosas luego resulta difícil de comparar con los datos de otros trabajos semejantes, porque o los tiempos, o los ordenadores, o los métodos, o los estímulos, etcétera, etcétera, no son estándar, sino que son, en cada caso, los que corresponden a la peculiaridad del paciente. Es decir, la ciencia que hace diagnósticos y que luego propone determinados métodos para hacer frente a las patologías, siempre ha buscado encontrar modos que fueran generales, modos que fueran sistemáticamente aplicables a todos los individuos. Y en gran medida la telepsicología o el tratamiento del que estamos aquí hablando es sumamente individualizado, personalizado, es una atención al individuo concreto y por consiguiente solo estudios posteriores con amplias muestras y con todo tipo de estímulos, personas, enfermedades, etcétera, puede llegar a sistemáticamente establecer y organizar el tema de manera que esté tratado sistemáticamente, científicamente, en un manual, en una conferencia, en una clase, en una licenciatura. Uno de los problemas que también ha aparecido en el mismo sentido es no solo los individuos que tienen esa paciencia, esa imposibilidad de determinados estímulos, sino también el problema que aparece cuando los individuos están trabajando mucho tiempo o hacen muchas horas o están muy ocupados con los ordenadores hasta el punto de que llegan a tener una situación de estrés. Y el teleestrés, el estrés, diríamos, el tecnoestrés, como lo llaman otras personas, también es algo que ha interesado a unas personas muy próximas a la doctora Botella en la Universidad Jaume I y probablemente en buena medida influido por la potencia del grupo, este grupo de telepsicología que ha sido la doctora Salanova, que ha aplicado esto en campos de aplicación del mundo del trabajo, donde el estrés, evidentemente el estrés del trabajador, el que tiene que pasar muchas horas y está manejando las técnicas de trabajo a través del ordenador, puede llegar a padecer. Todo esto nos da una línea en donde hoy mucha gente está trabajando. Al final ya haré referencia a las cosas que el Colegio de Psicólogos ha hecho para favorecer y para permitir que se pudiera disponer de instrumentos de la misma de gran utilidad. Otro de los campos que los psicólogos hemos tenido como propios desde muy pronto ha sido el mundo de la psicología educativa. No bastará con que yo recuerde en este momento que uno de los primeros avances del mundo de la psicología universal lo vino a representar la creación por parte de Henri Binet y Simon en Francia hacia 1905, un test de inteligencia. El test de inteligencia de Binet y Simon se manifestó como enormemente capaz para detectar las potencialidades cognitivas de los estudiantes, normalmente de los estudiantes de los colegios y de los institutos franceses, y esta potencia extraordinaria se generalizó porque pareció muy pronto que lo que allí se detectaba era también sumamente útil
cuando se trataba de buscar puestos en una empresa, cuando se trataba de buscar puestos en un equipo de investigación, cuando se trataba de buscar puestos en un mundo comercial, etcétera, a eso que hemos llamado la inteligencia. El test de inteligencia permitió un enorme avance y inmediatamente los psicólogos se pusieron al servicio de los profesores, de los maestros que tenían grandes problemas con alumnos que no conseguían ir avanzando con los compañeros al ritmo de las clases en que estaban, y era evidente que eran esos de que antes llamábamos mentalmente anormales o niños discapacitados, etcétera, etcétera, y en tratar de encontrar modos por donde poder subvenir a esas deficiencias o a esas limitaciones. En ese sentido, hay que decir que no solo en el sentido, llamemos, clínico educativo, sino que también en el mundo de la educación los ordenadores trajeron una nueva posibilidad. Trajeron, en definitiva, una revolución. Hay un informe sobre la sociedad global de la información que se hizo en la Comunidad Europea hace ya casi 20 años, en donde se decía el progreso tecnológico nos permite procesar, almacenar, recuperar y comunicar información en cualquier forma con independencia de la distancia, el tiempo y el volumen. Esta revolución dota a la inteligencia humana de nuevas e ingentes capacidades y constituye un recurso que altera el modo de trabajar y vivir. Esto, en definitiva, viene a decir, nuestras capacidades y conocimientos están transformados a través de y gracias a los recursos que ha puesto delante el mundo de la sociedad digital. Y ese mundo de la sociedad digital no solo ha cambiado, como hemos visto, la clínica, ha cambiado la escuela. Uno de los grandes problemas que hoy hay es encontrar la verdadera estructura de la escuela que, utilizando los recursos digitales, que utilizando los ordenadores, trata de mantener al mismo tiempo la singularidad de cada niño con su ordenador buscando y haciendo los ejercicios que sean, con las capacidades que en definitiva tiene una clase de unificarse para que el maestro enseñe, dé reglas generales, para que dé ideas generales y para que compare conocimientos de unos con otros, etcétera. Estamos en la situación de tener que buscar las maneras como poner en funcionamiento con la mayor capacidad posible lo que muchas veces se llama hoy e-learning, es decir, el aprendizaje mediante estas técnicas digitales. Ha cambiado en gran medida la relación del profesor y del alumno. Y ese cambio que se ha producido no solo viene porque el alumno es ahora muy capaz, en muchos casos, de manejarse con el ordenador incluso mejor que su maestro, sino que también es un problema para que el maestro pueda hacer y pueda tener un desempeño absolutamente suficiente, absolutamente tranquilo, sin sorpresas, cuando está dirigiéndose a sus alumnos y está manejando y está utilizando foros o sistemas o redes de conocimiento o colaboraciones que, si con un poco de problema, se le pueden convertir en una dificultad a los ojos de todos sus alumnos. Es decir, hay un gran problema. Y ese gran problema ha llevado incluso a que se pueda decir, y ya eso va pasando ya, creo yo, hace unos pocos años se decía que había nativos digitales y había digitales inmigrantes. El inmigrante, yo sería desde luego un ejemplo de inmigrante, es aquel que durante su formación y durante buena parte de su vida no tuvo al ordenador como instrumento o como enemigo o como amigo, sino que no lo tuvo. Mientras que los nativos digitales han empezado a trabajar y a moverse en los ordenadores hasta el momento en que empiezan a tener uso de razón y una familia les pone un ordenador delante para que vayan entreteniéndose, con lo cual se convierten en unos personas extraordinariamente hábiles para resolver los problemas que esos aparatos con frecuencia vienen a dar. En suma,
no todos los profesores están al nivel de los nativos digitales, pero ya está llegando el tiempo en que empiezan a ser nativos digitales los propios profesores, y eso está cambiando una situación que antes era un problema. También se ha averiguado, y parece ser un tema importante, el que en casos de niños que tienen la determinación de autismo, niños que tienen el espectro autista, el uso de las tablets, esas, digamos, tabletas como ordenador, que pueden estar presentando imágenes y que se pueden manejar incluso con la mano, parecen ser una ayuda muy interesante para ir estimulando e ir abriendo las conciencias y las mentes de niños con esos problemas, con dificultades mucho menores a los que tendrían antes con otros procedimientos de terapia. Ahora, todos los textos que se refieren a la digitalización de las clases tienen por delante o por detrás un apéndice que dice: uno de los grandes problemas en el mundo de la escuela es que los móviles, incluso los ordenadores, distraen y se convierten también en un peligro. Y como todas las muchas cosas de la vida humana son verdaderamente, por una cara, son pro y por otra cara son contra, son a favor y son en contra, y el problema del ordenador no deja de tener dos caras. Una de las grandes cuestiones muy recientes es las decisiones que varios gobiernos están tomando de prohibir el uso de los teléfonos móviles en las aulas, prohibir que los niños tengan un teléfono móvil antes de una cierta edad, e intentar de alguna manera evitar que la distracción y el continuo uso de teléfonos móviles, que son en realidad pequeños ordenadores que abren a todo, en muchos casos, a todo un mundo de relaciones muy variadas, fundamentalmente, muchos piensan, hay que procurar evitar, por una parte, la adicción. La adicción es un problema. Es decir, la adicción es la situación de ciertos niños que se convierten en adictos del ordenador y prácticamente renuncian a los contactos con sus semejantes para permanecer en su habitación con su ordenador continuamente. Y por otro lado, hay toda una presencia de estímulos inadecuados, de los cuales lo más normal es el mundo de la pornografía, que, como también se está diciendo en la prensa, no hace mucho tiempo, se está diciendo que los niños están accediendo a estímulos pornográficos en torno entre los 8 y los 10 años, con lo cual estamos alterando el desarrollo personal y, si ustedes quieren, moral de estas personas, por una excesiva cercanía de los sistemas que, como los teléfonos o como algunos ordenadores, pueden hacer posible. Y hay un tema que está directísimamente ligado con este, y es el momento en donde una cierta vivencia tremenda que aparece en ciertas escuelas, donde se dan procesos de lo que llamamos ahora acoso, o de lo que llamamos bullying. Y hay todo un mundo de bullying que principalmente es ciberbullying, es decir, que está utilizando los ordenadores para la agresión a los compañeros y a los colegas de la clase, de manera que se produzca esa situación de enorme tensión entre un individuo que sojuzga, que agrede, que insulta, que trata de dominar y ridiculizar a otro, que está en ese sentido convertido en la diana de las burlas y de las agresiones del compañero agresor, y un largo número de colegas de la clase o de la escuela que lo contemplan y callan
y a veces sonríen o a veces se sienten incómodos. Pero esas situaciones, no hay mucho más que decir. Hace muy pocos días toda la prensa ha estado hablando de una niña sometida a un proceso de este tipo en Sevilla y se ha tirado a la calle desde su casa y se ha matado. Pero ha habido muchísimos casos donde ya sabemos de niños que no han podido resistir el tremendo impacto del bullying y del ciberbullying. Y el ciberbullying, tenemos en la academia precisamente dos profesores, dos académicas que son grandes expertas en esta materia, la profesora Garay Gordóvil y también la profesora Ortega. Y todas ambas se han dado cuenta perfectamente, primero, del el volumen de problema que significa. Segundo, de la necesidad de que los centros tengan programas para luchar contra ese problema, de manera que se hagan sensibles todos los miembros del colegio, los profesores y los alumnos, de la importancia que tiene luchar contra ese tipo de agresiones. Y, en definitiva, a última hora también, darse cuenta de que en esa situación hay que evitar la pasividad contemplativa de los que alrededor del agresor sonríen y se callan. Hay un problema fundamental. El problema es que a través del ciberbullying o a través del bullying, algunos individuos obtienen lo que podríamos llamar fuerza, poder y se imponen como agresores victoriosos a base de la ridiculización y la persecución de un compañero que posiblemente tiene algún rasgo diferencial, que o lleva unos trajes o lleva un aspecto físico o tiene unos objetos que son de la envidia de los demás, etcétera, etcétera. Hay una historia que no correspondería exactamente aquí, pero que lo estudió hace mucho tiempo ya y muy bien la profesora Victoria del Barrio, que encontró que un caso extraordinariamente clarísimo de bullying, de agresión, se había producido con una figura nada menos que la de Santiago Ramón y Cajal. Santiago Ramón y Cajal escribió un libro de su vida donde cuenta lo que fue su infancia. Y en su infancia él sufrió ese acoso y tuvo la intuición y la visión clarísima de que no podía hacer otra cosa sino prepararse para una batalla con el agresor. Y Santiago Ramón y Cajal encontró unas agresiones cuando estaba en la escuela en el pueblo cercano donde había nacido y resultaba, según parece, que llevaba un abrigo raro que le había hecho su madre y entonces todos se reían de ese abrigo y le tiraban cosas, etcétera, etcétera. Y cuando luego fue al instituto, pues llevaba ya, digamos, un aura de agredido que hizo que algunas gentes se pusieran a perseguirlo. Y Ramón y Cajal, que hizo tantísimas cosas para descubrir el funcionamiento de la mente y el funcionamiento de nuestros nervios cuando luego fue mayor, también supo cómo resolver el problema y el problema consistió en prepararse de una manera feroz como en una fortaleza física y en una capacidad de agresión tan grande, particularmente aprendió a usar la honda y a tirar piedras con honda, que fue muy pronto capaz de derribar al enemigo que tenía por delante y finalmente los enemigos vinieron a pactar con él. Quiero decir con esto, estamos en situaciones donde nos movemos con problemas complejos a los cuales tenemos los psicólogos que ir dando solución, pero esos problemas en una parte importante tienen que ver con este mundo digital. El tercer gran campo al que debería hacerme referencia, y lo voy a tener que hacer muy deprisa,
es el campo del mundo del trabajo, es decir, el mundo de las organizaciones, particularmente de las organizaciones empresariales, en donde hemos visto algunas de las cosas muy inmediatamente, muy recientemente, porque en una porción altísima los problemas que han aparecido en torno a la digitalización del mundo del trabajo han surgido con los procesos a raíz de la invasión del COVID-19, que hizo que en muchos casos fuese necesario suspender el trabajo colectivo en una empresa y iniciar un teletrabajo donde poder funcionar sin suspender la actividad. Y ese trabajo a distancia ha generado numerosos problemas. Ese trabajo a distancia ha generado problemas de horarios, problemas de relaciones de vida familiar, ha generado problemas de incapacidad para hacerse con el manejo del ordenador para resolver los problemas, ha generado situaciones donde ha destruido trabajo y donde ha abierto otros tipos de trabajo para los cuales las personas no estaban capacitadas o tenían que ver cómo capacitarse. Es decir, han cambiado extraordinariamente las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías obligan, lo dijo hace tiempo ya un conocedor de estos problemas, el ingeniero Villarmir, diciendo, hace falta un nuevo modelo de formación en el mundo laboral que adapte los perfiles profesionales a el mundo actual. El mundo actual se va incorporando a través de las técnicas del ordenador, pero también se va incorporando con la incorporación de los robots y se va ensanchando con la incorporación de los cobots, que son los robots colaborativos. Y en muchos casos están apareciendo problemas de incompatibilidad entre los trabajadores de carne humana y los cobots que vienen a ayudar. En definitiva, estamos ante una situación que requiere unos estudios a fondo de los nuevos problemas que el trabajo ha generado el ordenador. En definitiva, tenemos por delante una situación en donde el mundo digital ha cambiado la clínica, ha cambiado el mundo educativo, ha cambiado el mundo del trabajo. Y a todo eso ha respondido el mundo de los psicólogos haciendo varias cosas que muy brevemente menciono. En primer lugar, ya ha puesto de relieve un hecho fundamental, el poner al servicio de los psicólogos toda una serie de informaciones, de manuales y de recuerdos sobre cómo actuar y la posibilidad, además, de tener tener pequeños aparatos para poder mejorar su asistencia y crear así una red, diríamos ahora, de psicólogos que están haciendo la telepsicología. En eso, los colegios oficiales de psicólogos que tenemos en España se han puesto muy pronto las pilas y están haciendo una labor sumamente importante. Pero además, en esta nueva situación hay toda una serie de gentes que han hecho reflexiones importantes sobre problemas que tienen que ver ya con la situación general de nuestro tiempo. Quiero referirme a dos o tres cuestiones muy brevemente. Una de ellas es la idea de que el mundo digital y el mundo de las personas que están viviendo metidas dentro de redes sociales tiende a crear unas dependencias de las redes sociales y unos protagonismos dentro de las redes sociales que las convierte a esas redes en unas comunidades salvíficas, lo han llamado algunos de los académicos que ha trabajado en eso, Marino Pérez Álvarez, que ha tomado un término de su maestro, el filósofo Gustavo Bueno, hablando de los
individuos flotantes, es decir, individuos que no acaban de enraizarse en el mundo real inmediato, sino que viven en el mundo digital, en el mundo de los que participan y se cuentan cosas en las redes sociales y en ellas exhiben sus habilidades y en ellas padecen de las bromas y las burlas de los otros participantes. Y con ello todo esto se produce un cambio fundamental en la socialización de las personas. Y en ese término, diría yo también, y con eso voy a terminar, hay algún tipo de mención que he encontrado sumamente interesante para todos los que nos dedicamos al conocimiento, para todos aquellos que queremos tener una vida que podríamos llamar en alguna forma una vida personal propia. Dos avisos que hacía hace ya algún tiempo mi maestro Julián Marías en un pequeño libro sobre cara y cruz de la informática, de la electrónica. Y en ese libro, muy breve, decía al final dos cosas que me parece que debemos recordar. La primera es que cuando manejamos un ordenador y cuando ese ordenador nos da información y nos dice cosas y nos informa y nos añade y nos presenta los pros y las contras de las cosas, no podemos nunca dejar de pensar que quien tiene que pensar y quien tiene que entender lo que el ordenador dice soy yo, que los cerebros que parece que piensan serán ellos y pensarán para ellos, pero yo soy el que tengo que pensar lo que el cerebro a mí, el cerebro electrónico a mí me está diciendo. Un punto esencial. Y un segundo punto igualmente esencial. Tenemos que ser conscientes de que los cerebros electrónicos, la digitalización, las redes sociales están creando un mundo en donde es extraordinariamente fácil que se impongan líneas de acción, en que se impongan sistemas opresores y que creamos que las cosas que ocurren no están siendo observadas, que las cosas que ocurren no están siendo tenidas en cuenta y debemos ser conscientes de que en estos momentos todos, casi como en el libro de Orwell famoso de 1980, en aquel libro todos estamos siendo observados, todos estamos en alguna medida, diríamos, siendo objeto de un posible control. Y en ese término, todos tenemos que ser al mismo tiempo defensores de una sociedad digital, pero una sociedad digital para la libertad, para la autenticidad y para la independencia personal, no para un sometimiento a poderes oscuros que nos pueden en alguna medida despersonalizar. Yo creo que con esto está más que sobrado el que la sociedad digital es hoy nuestro destino, es también nuestro recurso. Estamos en condiciones de hacer frente a ello si somos al mismo tiempo auténticos, es decir, si nos reconocemos a nosotros mismos como los últimos dueños de nuestras propias vidas. Y si tenemos problema, acudamos a un psicólogo que nos ayude a ser esos dueños que debemos ser. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Una magnífica conferencia que nos hace pensar muchísimo en todo lo que estamos viviendo y en lo que vamos a vivir en los próximos años, ¿no? Para empezar, tenemos una mano levantada. Le voy a dar la palabra al profesor Eduardo Leal, que siempre nos contacta, es un compañero de nuestros miércoles con la Academia de México. Cuando quiera, profesor Eduardo. Gracias, estimada Maripaz, muchas gracias. Maestro Eliodoro, empezaste la plática diciendo que estamos en un proceso de cambio
en el mundo del trabajo y en la conciencia de los hombres. Hasta sonó un poco poético. Me gustó mucho. Y me gustó mucho también cuando hablas de migrantes y nativos. Y algo que me llama mucho la atención es que te refieres al final de pensar en nuevos modelos educativos. Aquí la pregunta específica es, ¿cómo se podría empezar la investigación para crear esos nuevos modelos de formación? ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían las variables a tomar en cuenta para un modelo educativo en el cual no se salten pasos? Porque en las organizaciones de repente decimos, ya tienes el software, ya tienes el ERP, ahora sí usarlo, pero no hubo un proceso de transición para la asimilación de ese proceso. Y lo mismo en la enseñanza. En tu experiencia como investigador, ¿cómo emprender? ¿Cómo emprender ese nuevo modelo educativo? O sea, cómo tanto a los inmigrantes como a los nativos, cómo sensibilizarlos para que sea uno mismo el que sea el pensante y no dejar pensar a la tecnología. Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por la pregunta. Me parece sumamente oportuna y sumamente interesante. Yo me atrevería a decir que, en primer lugar, uno necesita que, primero, se concentre y se sepa muy bien algunos de los cuáles son temas a los cuales no se puede volver la espalda, a los cuales hay que abordar directamente. En nuestro tiempo, eso significa, por de pronto, que uno tiene que pensar en que hay que enseñar y, por tanto, hay que tener programas que permitan un buen dominio de idiomas, un dominio de la historia de nuestra sociedad, de nuestro país, un conocimiento también básico e importante de lo que es el mundo de la matemática, que es con lo que en buena medida hoy nos enfrentamos a las cosas. Y en último término, digamos también, y añadamos también la persona que aprende a manejarse con el mundo del ordenador. Quiero decir, no podemos estar tratando de poner en unas enseñanzas que terminen o que lleven a detalles inacabables de geografía, de literatura, tenemos que hacer que haya caminos para las grandes áreas y, en segundo lugar, abrir camino también para que los alumnos que están trabajando en esas materias hagan pequeñas exploraciones de tal manera que se vaya y se aclaren puntos esenciales del conocimiento a través de sus búsquedas con unos programas científicamente sólidos para favorecer la enseñanza. Quiero decir, nosotros tenemos que tener programas de enseñanza para enseñar, no podemos estar simplemente utilizando Internet sin más. Podemos pensar que allí se recurrirá a tales o cuales cosas, pero tenemos también que tener una visión en donde los grandes temas, el lenguaje, no solo el lenguaje propio, sino también, digamos, para entendernos, el inglés o las lenguas con las cuales nos comunicamos en el mundo, tengamos una formación, que todo eso hoy existe como tú sabrás muy bien, a través de innumerables academias que enseñan el inglés o que enseñan matemáticas o que enseñan lo que sea. Pero la escuela tiene que encontrar los programas básicos y después abrir el camino a que la gente vaya utilizando esos programas para llegar a tener una determinada formación. Y esa formación debe tener un examen hacia el final que muestre que se posee el nivel y que se poseen los recursos para encontrarlo. Tenemos que Mil preparar gracias. para eso, para nuestro tiempo. No sé si. Muy claro, maestro. Muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Muy bien. Muchas gracias, profesor Leal. La verdad que es un gusto teneros siempre con nosotros. Tenemos varios comentarios.
Felicitaciones, la profesora Maite Garay Gordovil, excelente conferencia, ha sido un placer escucharte, muchas gracias. Cristina Di, Domenico, Elio, un saludo cariñoso desde el Mar de la Plata. A la cual le devuelvo yo el saludo y me alegra tantísimo saber que estoy llegando al Mar de la Plata con esta voz, donde Es yo he más, tenido tantas horas de satisfacción y de gusto con los colegas de allí. Sí, muy bien. de Muchas hecho, gracias, Cristina. De hecho, Elio, una de las cosas que nos recuerda Cristina es tu faceta de dibujante, Ah, que todos hemos tenido la grandísima suerte de disfrutar, porque realmente los dibujos que haces son muy buenos, pero bueno, ella recuerda los dibujos en Villa Victoria, ¿no? También bueno. Lourdes Munduate, enhorabuena por la magnífica conferencia, Lucila Andrés, gracias a Elio y a Maripaz por la academia. Bueno, tenemos aquí un montón, bueno, pues nos sentimos, la verdad, acogidos por muchos amigos, colegas de España y de otros países. Aquí hay una cierta reflexión, entiendo que es Ángel, que la ha puesto en preguntas y dice Ángel García, profesor, parece que el mundo digital está invadiendo el mundo real, ¿no? Con los problemas de una excesiva individualización y una sustitución del mundo virtual del mundo real. La cuestión es si la psicología, que está también invadida, será capaz de promover vínculos reales entre las personas y si tendrá medios y recursos suficientes, además de la ética y el convencimiento para promover esta línea de intervención. Muchas gracias, Ángel. No sé si nuestro presidente quiere comentar algo sobre esto. Bueno, es una cosa que yo entiendo que se relaciona muy directamente con ese aviso que hacía Julián Marías en el sentido de decir, nunca dejemos de pensar que cuando estamos buscando o haciendo algo y el ordenador me da las cosas resueltas, soy yo quien tiene que entender eso que se está diciendo. Y eso quiere decir, aunque no sea más que formularlo así, eso quiere decir que nosotros tenemos que ir pensando lo que el ordenador me va diciendo y no simplemente irlo transcribiendo o irlo copiando. Nosotros tenemos que ir pensando lo que el ordenador dice y por supuesto podemos encontrarnos que podemos preguntarle al ordenador, pero esto es así, por lo menos en el chat GPT. Hace muy pocos días yo buscaba una cita de un señor y el chat GPT lo encontró. Y entonces me dijo, esto es en tal libro y en tal página. Yo fui al libro y no era así, estaba en otra página. Entonces le puse un mensaje diciendo, perdona, te has confundido de página. Entonces el ordenador comentó, es verdad, tienes razón, pero... Y entonces el ordenador, o sea, el chat GPT, se excusó y resolvió ajustar sus datos a los que yo le daba. Quiero decir, estamos siempre en condiciones de pensar, y eso es muy importante, en condiciones de pensar que lo que las máquinas nos dan es un material que tenemos nosotros que ver críticamente. Hace ya mucho tiempo, una persona que me es muy cercana trabajaba en algunas cosas de investigación y tenía que buscar y pasar unas pruebas y entonces las respuestas a los ítems de la prueba eran unas largas sábanas de unos y ceros que estaban allí y con todo ello se resultaba una cierta respuesta. Recuerdo, en un cierto momento obtuvo una sábana. Empezó a mirarla y dijo, no puede ser, esto es que no puede ser, es que estas respuestas no pueden ser, porque es esto y esto y esto, y no puede dar ceros o unos o lo que estuviera dando. Quiero decir, había, hay muchas personas que cuando llegan la sábana que viene venía del ordenador de la facultad o lo que sea, y nos daba los resultados, decía, dice 1, 0, 1, 0, pues va, 0, 1. Y otra persona, cuando ve eso, dice, no puede ser. No puede ser que aquí haya esto porque absolutamente es imposible que no haya habido respuesta en tal punto o lo que quiera que sea. Quiero decir, no puede ser, o si lo podemos decir así, no debemos ser jamás unos
usuarios de ordenador a críticos. Tenemos que ser y estar siempre con la oreja o con la luz levantada de que en cualquier sitio puede haber un problema, en cualquier sitio puede haber una falsedad. Y más si se trata de ciertas cuestiones de tipo político, de tipo moral o de tipo económico, en donde que se diga una cosa o la otra puede tener unas consecuencias trascendentales para una sociedad, para una empresa o para un gobierno. Entonces, señores, espíritu crítico delante del ordenador por los siglos de los siglos. Muy bien, presidente. Tenemos dos manos levantadas, aparte de un montón de comentarios, de agradecimiento. La mano levantada del profesor José María Peiró y después del profesor Javier Urra, ambos académicos. Cuando quiera, José María. Gracias. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Vale. Nada, pues felicitar a Helio por la magnífica conferencia que nos ha dado. Es un tema tan amplio y tan complejo y tan difícil que la verdad es que poder poner la perspectiva de lo que es verdaderamente relevante para la sociedad, los problemas que cobran nuevas facetas pero que tienen una tradición y un arraigo en la vida humana y en la sociedad importantísimos. El traernos una perspectiva histórica de la psicología que nos ilumina este tipo de cuestiones cuando a lo mejor la inmediatez no nos permite vincular esa perspectiva histórica. Y desde luego el cierre con los planteamientos de Julián Marías, pues la verdad es que es todo un lujo. Comparto muchos de los comentarios que has dicho y nada, me encanta poder felicitar directamente a Elliot por esta conferencia. Una cosa me ha llamado la atención, Julián Marías pone el énfasis en el entender, en el analizar lo que nos dicen y repensar, es decir, en un enfoque más cognitivo. Sin embargo, hay otros ámbitos en los que también hay mucha reflexión sobre, para poner límites, para resaltar lo que es específicamente humano. Por ejemplo, en el ámbito de la emoción, en el ámbito de ciertas interacciones sociales, en el ámbito. Entonces, no sé si tendríamos otras aportaciones de sabiduría, no solo de conocimiento y no solo de información, de sabiduría que nos ayudaran a ir descubriendo o ir considerando todos aquellos aspectos que son específicamente humanos y que son los que han de contribuir a nuestro desarrollo. Pero bueno, muchísimas gracias, Elio, como siempre, y enhorabuena por la conferencia. Pues permítame la moderadora que primero que agradezca a José María Peiró sus palabras y su reflexión, que para mí me parece, en fin, sobre todo me da una oportunidad decisiva que estaba pensando. Casi todo lo que yo he podido decir y no he dicho casi nada sobre la psicología la telepsicología en el mundo del trabajo, porque el reloj me dijo que estaba ya llegando a los bordes, pero todo o casi todo en una buena medida lo debo a los trabajos y a la labor que el equipo de José María Peiró en la Universidad de Valencia ha hecho y sigue haciendo precisamente de investigación y de exploración a fondo de los problemas del mundo digital y de las redes digitales y el acierto que tiene en algunos de sus trabajos el profesor Peiro de hacer ver que hay cosas que son problemas digitales porque tienen que ver con la mecánica o la dinámica del lenguaje digital o de las operaciones digitales. Pero hay además otras cosas que son otras, lo que él ha llamado con mucho cierto, competencias digitalizadas, que son las competencias, la manera como y la forma como yo puedo promover el liderazgo, por ejemplo, el liderazgo dentro de una compañía o dentro de una sociedad, no es una cosa que se haga con un programa de ordenador, pero es una cosa que se hace usando a los ordenadores para lo que me haga falta para hacer. Es decir, hay muchas cosas de nuestra vida que no lo resuelve el ordenador, pero el ordenador me da materiales
para que yo haga lo que tengo que hacer. Ha aprendido mucho del profesor Peiro, así que me alegra tanto tenerle en este momento para podérselo agradecer públicamente. Así lo hago. Gracias. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a nuestro académico también, Javier Urra. Muy bien. Javier está sin sonido. Ahora sí, ¿se me escucha ahora? Sí, ahora Sí. sí. Discúlpenme. Bueno, pues en primer lugar, que muy buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Maripaz por esa labor perseverante de todos los miércoles. En segundo, subrayar lo que decía el también compañero y amigo José María. Y en cuanto a Helio, como amigo, como presidente, gracias por hacernos pensar, es más, por hacernos reflexionar. Permíteme, Helio, una pregunta. La pregunta es la siguiente, es muy directa, muy clara. Hay quien está consultando hoy el chat GPT para hacerse autodiagnóstico. ¿Puede ser que estos autodiagnósticos nos estén llevando a hipertrofiar la apreciación que tenemos del trastorno mental? Y dos, se escucha a algunas personas que dicen, mejor que pasar una prueba, un cuestionario, un test, sería valorar los WhatsApp que una persona ha mandado en el último año. Este tipo de frases que se dicen y estas conductas que se realizan, ¿cómo lo valoras? ¿Es un sesgo? ¿Es un peligro? ¿Debemos de repudiarlo, rechazarlo, hacerlo saber? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, por esta pregunta que pone de relieve tu conocimiento de los problemas de nuestra sociedad y de tu enorme implicación en las funciones y en las tareas del psicólogo. Yo estaba, en el momento en que me estabas haciendo la pregunta de si se hace uno el diagnóstico por ya el chat GPT, tengo que confesar que yo algún diagnóstico ya me he hecho. Y entonces he preguntado para estas cosas de cuando tengo la acidez de estómago, que yo puedo tal cual o cual. Lo cual quiere decir que esto, el chat GPT hace en grande lo que ya viene haciendo todas las revistas que también tenían unas páginas dedicadas a decir no solo a cómo se hacen las paellas o cómo se hacen las comidas, sino también si eres inteligente, si no lo eres, si tienes ansiedad o no la tienes. Todo cuestión que te tomes la página 80 de la revista donde hay un test y entonces te lo haces. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de comunicación en donde la comunicación es un elemento que estimamos y por tanto quienes tienen que vender y quienes tienen que comprar tienen que usar esa comunicación. Y hay otro segundo elemento que a todo el mundo hay que decirle. No se crea usted ni lo que dice la revista, la revista para señoras acerca de la ansiedad o acerca de la inteligencia de usted o acerca de no sé qué. No se lo crea usted, no se tome usted en serio. Todo señor debe saber y distinguir entre lo que es absolutamente en serio o lo que es una cierta, una curiosidad. Y en cierto modo hay que decir, si usted es un tan inocente que está dispuesto a cortarse a ingresar para que le hagan una operación o lo que sea a través de un mensaje del chat GPT, pues es evidente que hay otras personas inteligentes en ese hospital o en ese sitio que le ponen a usted en la calle sin más ni más, porque usted no es. Quiero decir, tenemos que saber, primero, que la curiosidad es madre de todos los conocimientos. Segundo, que la inquietud de las personas no se para en el chat GPT, va a las enciclopedias, va a los amigos, hace las consultas por teléfono, hace lo que sea. Pero segundo o tercero, a todas esas personas, usted o yo o el que sea, tiene que decir, querido amigo,
Para las cosas en serio, tiene usted que buscar a los especialistas serios. Punto. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, al hilo de esta intervención, que quizás ahí me siento un poco más implicada porque se trata también, como decía nuestro académico Javier Urra, el tema de la inteligencia artificial en la asistencia psicológica, ¿no? Sabemos que hoy por hoy es un método que se está utilizando para que la gente haga por lo menos ciertas consultas, asesoramiento psicológico y tal, y a mí me gustaría explicar un poco a la gente lo que a mí me ha servido más, Elio, porque tú hacías alusión a este tema también. Y yo, por ejemplo, como psicóloga clínica, pues muchas veces me he preguntado hasta qué punto puede un chat GPT sustituir a un psicólogo, ¿no? Y simplemente compartir que a mí lo que más me ha ayudado para ver que no va a poder sustituir a los psicólogos es saber cómo funciona el chat GPT, ¿no? Creo que igual que en psicología de la salud hemos estado viviendo durante muchos años, pues que el psicólogo que trabajaba con cáncer tenía que conocer los procedimientos de cáncer, los que trabajábamos con hipertensión teníamos que conocer cómo funciona pues el sistema cardíaco, por qué se produce la hipertensión, etcétera. Pues creo que estamos en un momento en que los psicólogos que trabajan con temas de inteligencia artificial tienen que saber cómo funciona la inteligencia artificial. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, a entender pues que realmente la inteligencia artificial no piensa como un humano. A veces llega por procedimientos distintos a resultados parecidos, pero la verdadera diferencia está en que el procedimiento es distinto. Y a mí, por ejemplo, me ha ayudado mucho entender cuando explican pues, los matemáticos, los ingenieros, cómo es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no trabaja con significados, trabaja con significantes, o sea, con palabras. Y realmente lo que hace un poco es repetir las palabras que ve en Internet sobre un contenido, pero no trabaja con significados. Y mientras la inteligencia artificial no consiga tener lo que es un modelo del mundo, que es lo que tenemos nosotros, pues difícilmente puede entender lo que significa cuando alguien te dice me voy a suicidar o me pasa esto, porque no tiene un modelo del mundo. Lo que va a hacer es buscar lo que van a ser las palabras que se utilizan ahí en Internet. Entonces, realmente, como no trabaja con significados, no puede entender lo que le estamos diciendo, no entiende lo que dice la inteligencia artificial. Por eso nunca puede sustituir a los humanos, al menos de momento, ¿no? Entonces yo creo que sinceramente lo que a mí me gustaría decir aquí, pues un poco en contestación también a la parte más clínica que se está planteando, es que para conocer de verdad lo que la inteligencia artificial no va a poder hacer, no tenemos más remedio que entender lo que es la inteligencia artificial, pero de verdad. Es decir, qué algoritmos, qué capacidad tiene. Que a lo mejor en el futuro es otra, pero hoy por hoy no puede entender los significados del mundo, no tiene un modelo del mundo. A lo mejor algún día lo tiene, pero yo creo que hoy es imposible, ¿no? Un poco por la parte clínica, presidente, que quizá compete un poco más a lo que yo he reflexionado y de hecho hemos tratado en el think tank que tenemos en el Colegio de Psicólogos de Madrid, que puede todo el mundo consultarlo, en el cual está Efectivamente, también Peiró. efectivamente, tienes mucha razón, pero tampoco nos olvidemos de que, por supuesto, tú dices, trata con significantes en forma de ceros y unos. A ver si nos entendemos. Y, por supuesto, lo que pasa es que el sentido de los términos viene dado porque el aparato descubre que tiene asociaciones con tales otras cosas. Y esas tales Ay, otras cosas son las que te dice. La máquina no se preocupa para nada de si te vas a suicidar o no te vas a suicidar, o se suicidó o no se suicida, pero sí sabe que suicidar es una cosa que va acompañada de determinadas consecuencias, de determinados castigos, de determinados problemas, que beneficia a no sé quién y que, etcétera. Las máquinas, por eso, las máquinas no sienten. Es el gran problema
que tenía para meter ahí, que es el gran problema, la gran crítica que se ha hecho y que se sigue haciendo al mundo digital y al mundo que funciona en el ordenador, es que el mundo del ordenador es un mundo de significaciones, pero no tiene repercusiones sentimentales. Y las palabras tienen un término, un significado en un cierto contenido objetivo y toda una ola o una aura de emociones, de valoraciones, pongamos, de valoraciones y de repercusiones que personalmente el chat GPT ni lo busca ni lo quiere, da otra cosa. Entonces, y eso queda, en muchos casos, es muy necesario, pero no agotan las cosas, como muy bien dices. Oh, Muy muchas bien, gracias. Estamos ya al borde del tiempo, pero no puedo por menos, presidente, que decirte que hay un montón de comentarios sobre la cantidad de reflexión que esto sugiere. Alicia, Salvador, muy interesante, enhorabuena por la reflexión. Bueno, yo creo que este tema daría para muchas horas, pero muchas gracias eh, a el todos. tiempo nos apremia. Ha sido súper interesante, nos ha dejado un montón de ganas de reflexionar sobre esto, de pensar sobre esto, de seguir dándole vueltas, porque es uno de los retos más importantes que tenemos. Muchas gracias, presidente, por haberlo traído hoy aquí, de forma tan documentada, tan reflexiva y, como siempre, pues, con esa aportación que tiene nuestro presidente, ¿no? De darle a todo ese carácter de lo importante que es lo humano, lo importante y el valor que supone siempre, pues, esa parte emocional, esa parte sentimental. Ha sido muy interesante. La verdad que a mí me ha encantado y la verdad es que creo que aquí tenemos mucho, mucho, mucho que trabajar y que prepararnos. Así que bueno, pues estaría una hora más con este tema porque me parece increíble y precioso, pero Pues tenemos que cerrar muy bien, y, y no puedo cerrar sin avisarles y comentarles, informarles de que, por supuesto, tenemos nuestras nuevas actividades en la academia en los próximos días. De hecho, mañana mismo tenemos una conferencia que está organizada por la Fundación FIDAP, el Colegio de la Comunidad Valenciana, el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, que tiene también mucho que ver con este tema, que es sobre utilización de la inteligencia artificial en psicología clínica de nuestra queridísima académica Cristina Botella. Así que les invito a que se conecten. Por supuesto, todo esto está para disposición de todo el mundo en nuestra página de la academia, que es www.academiapsicología.com. Aquí aparece la conferencia de mañana de la profesora Cristina Botella a las 7 de la tarde, organizada por la Fundación FIDAP del Colegio Oficial de la Psicología de la Comunidad Valenciana. También el día 13 de noviembre, otra de nuestras académicas, la profesora Lourdes Munduate, impartirá una conferencia súper interesante sobre cambios en el modelo de empresa y los valores de trabajo, la protección psicosocial de la persona empleada, un tema también de máxima actualidad. Esta será el 13 de noviembre a las 7 de la tarde. Y por último, nuestro próximo miércoles con la Academia de Psicología de España, que también, sinceramente, creo que puede ser del interés de todos, que lo impartirá nuestra académica Elena Matute sobre la psicología ante el avance de la pseudociencia, que es la próxima conferencia que tenemos en los miércoles con la Academia el 26 de noviembre a las 7 de la tarde, la hora habitual de nuestros miércoles. Y sin más, darles las gracias a todos y a todas por haber participado, a nuestro presidente por esta reflexión que nos ha quedado ahí con ganas de seguir hablando de ello y de seguir aportando con esta reflexión tan esencial que nos ha hecho. Gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Gracias a todos los muchas gracias participantes. a ti. Y sin más, les esperamos en nuestras próximas actividades de la Academia de Psicología de España, que siempre está para aportar, para contribuir y para reflexionar con ese pensamiento crítico, presidente. Muy bien, muchas gracias a todos, y a ti particularmente. Bueno, Eh, hasta pronto. ahí.